Bueno, pues continuamos aquí en la Sarekin Week, en esta segunda jornada de esta segunda edición, por cierto, de la Semana del Emprendimiento. Os recuerdo que en la web de la Sarekin Week, es decir, www.sarekinweek.eus, hay un espacio habilitado para que cualquier persona interesada pueda dirigirse pues a cualquiera de los participantes que tenemos aquí y podéis consultar lo que os pueda interesar en el ámbito del emprendimiento, de lo que ellos han dicho, cualquier pregunta que se os pueda ocurrir, cualquier cuestión que os interese. Podéis hacer estas preguntas bien en directo en el chat o bien mandar las preguntas a esta pestaña de asesoría y luego pues se las remitiremos al ponente o a la persona que ha intervenido y os responderemos. Continuamos, como decía antes, con dos aspectos que son clave en el tema del emprendimiento, el apoyo y el asesoramiento. Y para ello estamos aquí con dos personas que nos van a hablar de estos dos aspectos clave en la consolidación de cualquier proyecto empresarial. Yone Nolte, la directora de ASLE. Hola, Yone. Hola, Buenos días. buenos días. Igor Llodio, que es el socio fundador de Prest, Eraikuntza eta Zerbitzuak. ¿Qué tal, Igor? Bien. Bueno, pues nada, tenéis un tema que yo creo que es súper interesante, cómo se puede consolidar un proyecto empresarial mediante el apoyo y el asesoramiento. Y nada, somos todo oídos. Egunon, eskerrik asko, un saludo a todos los que nos estáis siguiendo. Y bueno, hoy lo que vamos a hacer es, Igor y yo lo que vamos a hacer es tener una conversación para poder un poco explicar desde un caso práctico como es el de Igor, pues cómo se ha materializado ese apoyo, esa consolidación que es tan necesaria una vez de arrancar un proyecto empresarial. Es decir, no solamente hay que apoyar a los emprendedores y a las emprendedoras desde el momento en que tienen una idea de negocio, sino que una vez de constituido arranca una fase complicada, una fase en la que en muchas ocasiones nos encontramos pues un poco perdidos. Y bueno, pues desde ASLE, que es la entidad que yo represento, intentamos en ese sentido dar un apoyo a las empresas. Y lo vamos a ver pues a través de una experiencia práctica que creo que es como más os vais a mimetizar, vais a entender un poco ese apoyo que prestamos. Para eso hemos engañado, como digo yo, a un amigo nuestro, que es Igor Llodio, que tal y como le han presentado es socio fundador de una empresa que se llama Prest, Eraikuntza eta Zerbitzuak, que se constituyó hace prácticamente 2 años y medio. Y en primer lugar, yo creo que para poder contextualizar la conversación que vamos a mantener es fundamental saber qué es esto de Prest, a qué se dedica Prest. Vamos a empezar por ahí, si te parece, Bueno, Igor. Prest Eraikuntza eta Zerbitzuak es un proyecto empresarial de dos compañeros de trabajo de una antigua empresa constructora y de servicios de Vizcaya, que entró en un preconcurso de acreedores y bueno, nos encontramos durante unos meses pues, atrapados en una situación concursal en la cual teníamos que acudir a trabajar sin ninguna actividad laboral más que acudir y bueno, con una experiencia bastante contrastada lo que es en construcción y servicios. Somos Luis Mari e Igor, que soy yo mismo, y llegó un momento pues, en el que bueno, nos miramos las caras y dijimos, si lo que sabemos hacer es esto, realmente lo que nos ilusiona es nuestro trabajo y la actividad durante los últimos años. Llevamos 11 años trabajando juntos ya, él con una experiencia laboral de 29 años en la misma sociedad, yo llevaba 10 años. Y bueno, decidimos que nuestro futuro fuera parte de que nos llegaban ofertas, cantos de sirena de otras sociedades, pues habíamos perdido, en cierto modo, la ilusión o la confianza en otros proyectos empresariales. Entonces, en ese momento, bueno, decidimos que lo que nos interesaba o lo que nos llenaba más que nada era nuestro propio proyecto o empezar un proyecto desde cero. Prest es una empresa en la cual arrancamos pues, con un tamaño muy pequeñito, haciendo de nuestro tamaño, que era nuestra mayor debilidad, virtud, una empresa ágil,
con una capacidad de reacción rápida y arrancamos muy poquito a poquito en marzo de 2019. Como te he dicho, pues el preconcurso de acreedores en el cual nos vimos sumidos arrancó más o menos en julio del 2018. Y hasta febrero de 2019, pues bueno, no conseguimos salir al paro por un ERE, bueno, por un auto de un ERE de rescisión de contratos y en ese tiempo, bueno, tuvimos tiempo de pensar, de darle alguna vuelta y bueno, después de haber sufrido y haber estado allí en dique seco pues una temporada, pues arrancamos con nuestro proyecto en marzo del 19, pues con muchísima ilusión. Bueno, entonces, por lo que estoy viendo, efectivamente estabais en una empresa, bueno, Sí. pues que en un momento determinado cierra o va a Sí. concurso de acreedores, constituís vuestro propio proyecto Sí. empresarial con la ilusión de emprender. Ujú. Entiendo que lo hacéis colectivamente, Sí. porque, como has dicho, arrancáis 2 compañeros, tú y un segundo compañero, y bueno, y constituís una sociedad laboral en ese momento. Entiendo que contasteis en ese momento con el apoyo de ASLE. ¿Por qué os acercáis a ASLE en ese momento? Bueno, pues nosotros en el tiempo que habíamos estado bueno, en el ínterin aparte de experiencias o experiencias anteriores de conocidos bien del sector o conocidos de otros sectores, incluso alguno que ya había sido emprendedor y además incluso con ASLE, teníamos ciertas nociones, sabíamos lo que queríamos, teníamos claro que nuestro formato no era ser autónomos, queríamos una sociedad limitada. Las cooperativas realmente tampoco nos llenaban del todo y estaba ahí el modelo de una sociedad cooperativa, pero lo que queríamos era una sociedad que a nosotros nos diese cierta garantía y por otro lado tuviese, en cuanto a las responsabilidades, pues estuviésemos bien cubiertos e incluso pues que tuviésemos el control absoluto de la sociedad. Entonces, viendo los diferentes formatos, incluso una sociedad limitada al uso, pues nos limitaba en cierto modo que alguno de los socios, o bien uno o bien el otro, debíamos de ser autónomos. Habíamos estado investigando, indagando, pues habíamos conseguido diferentes inputs y pues ya en noviembre del 18 pues nos acercamos a Egas Chorierri. Yo soy de Lezama, vivo en Zamudio y lo que más cerca me pillaba de casa en cuanto a un servicio de emprendimiento era Egas Chorierri. Y ahí hablando con un técnico vimos las diferentes posibilidades que teníamos y bueno, nos fue informando y lo que él nos dijo, pues viendo la experiencia que traíamos, el sentimiento que teníamos, que nuestro formato más que nada era una sociedad laboral. Nos dio el contacto en su día de ASLE, nos dio tu contacto, Ione, y bueno, a partir de ahí yo recuerdo más o menos que sobre noviembre nos pusimos en contacto, conseguimos cerrar una reunión a primeros de diciembre. Y bueno, ya en una reunión en ASLE, pues empezamos a hablar. Lo primero, lo que más nos gustó también en la situación que estábamos nosotros, pues nosotros era una situación bastante desoladora porque veníamos de un proyecto fracasado anterior, no más que nada pues porque el anterior administrador de la sociedad lleva la empresa a un preconcurso de acreedores y nos deja allí en dique seco con los últimos años de nuestra vida laboral y todas las ilusiones que habíamos puesto allí. Y bueno, entonces, por un lado estábamos atrapados en una sociedad de la cual no podíamos salir hasta que nos llegase el ERE de extinción de contratos, que llegó en febrero, a mediados de febrero del 19. Entonces, en primer momento recuerdo que bueno, nos pusimos en la situación o os preocupasteis, o en este caso, Ione, tú te preocupaste por nuestra situación primero personal y luego laboral. Estuvimos viendo las diferentes alternativas que teníamos en cuanto a, por un lado, las salidas al desempleo, por otro lado, las capitalizaciones de desempleo, la creación de una sociedad laboral. Y bueno, empezamos a trabajar
Rápidamente, yo creo recordar que dentro del mes de diciembre pues ya teníamos más o menos centrado el modelo de sociedad laboral, lo veíamos claro y lo teníamos, bueno, lo teníamos decidido. Más que nada, teníamos claro qué es lo que queríamos y la previsión que teníamos en cuanto a una sociedad laboral cuando estuvimos reunidos con vosotros, bueno, se cumplieron con creces. Por un lado, toda la parte empresarial y luego todas las prestaciones que nos llegaron por parte de ASLE. Yo creo que has comentado algunos elementos bastante interesantes, ¿no? Yo creo que hay una cuestión importante y es que en un momento determinado acudís a la Agencia de Desarrollo, en este caso Egas Chorierri. Sí. Egas Chorierri es un poquito, digamos, la entidad que en un momento dado, bueno, pues aconseja quizás que os informéis, entiendo que iríais a más de una entidad, pero bueno, os aconseja acercaros a ASLE. Sí. Y una vez de estar en ASLE, bueno, pues entiendo que establecemos un contacto, además lo suscribo porque fui yo la que en este caso estuve con vosotros, y a partir de ahí arranca un poco sobre esa primera idea de negocio, arranca una fase en la que desde ASLE intentamos apoyaros pues en el desarrollo de esa idea, pero sobre todo, más que en el desarrollo, lo que es la creación de la propia empresa, su estructuración jurídica y, bueno, aquello derivó, entiendo, en la constitución del propio proyecto empresarial. ¿Y qué otro tipo de actuaciones concretas se os brindaron a partir de ese momento? Es decir, estamos ahora en la fase esa primera de constitución. ¿Qué tipo de apoyo recibisteis? ¿Con qué destacarías del apoyo que recibisteis? Un poco, bueno, pues para arrancar ese proyecto, ¿no? En esa primera fase tan complicada. Sí, bueno, en primer momento, una vez definido lo que es el modelo de sociedad y que queríamos, nos vino la elección de nuestro nombre, Prest. Yo creo que es un nombre pues con unas connotaciones bastante positivas, con una predisposición. Yo creo que Prest además es el espíritu tanto de Luis Mari como mío de dar un servicio a nuestros clientes y al mercado. Y desde ese primer momento, por parte de ASLE, que en este caso tú como técnica, hicisteis la reserva del nombre comercial, se reservó el nombre comercial con vistas a que lo tuviésemos reservado. En principio nos despreocupamos de todo. Por otro lado, luego vino, todavía seguíamos laboralmente atados a la sociedad que estaba en concurso de acreedores, con lo cual fuimos o desde ASLE se nos apoyó lo que es con la seguridad social para conseguir bien personarnos tanto en el juzgado mercantil para conseguir la salida al paro, todas las gestiones con la seguridad social, gestiones con Fogasa también para lo que es la capitalización por un lado de las subvenciones, de las indemnizaciones por desempleo, así como de salarios que no se habían abonado. Conseguimos salir nos llegó lo que es el ERE en febrero a mediados de febrero del 19, y ya, bueno, se nos apoyó desde ASLE también a la realización de lo que sea del proyecto de empresa o la memoria de empresa, para que con esa memoria la pudiésemos presentar. La presentamos como Prest, pero bueno, como Prest, en este caso como Luis Mari y como Igor, pero realmente quien se ocupó de todas las gestiones fue Ione. Ione en nombre de ASLE, preparamos toda la documentación. Los tiempos fueron muy justos porque si bien nos llegó el auto a mediados de febrero, nos encontramos con la desagradable sorpresa que todavía nos quedan días de vacaciones. Con lo cual, hasta que se cumplieron los días de vacaciones que teníamos pendientes, no conseguíamos salir al paro. Andábamos ahí en fechas muy límites a finales de febrero. Ione, tú creo que con gestiones con seguridad social por cuestión de horas, porque nosotros andábamos muy al límite, yo creo que salíamos al paro tanto. Yo salí un poquito antes, Luis María un poquito más tarde, había un par de días de diferencia,
pero estamos hablando del 26-27 de febrero, cuando realmente salíamos al paro los dos. Ese 27 de febrero, telemáticamente creo que conseguiste meter la solicitud de capitalización de desempleo, subir también el proyecto nuestro de empresa, y en un par de días se nos confirmó que teníamos la capitalización y que para el 10 de marzo tendríamos las capitalizaciones de desempleo para la creación de nuestra sociedad. Entonces, en ese sentido, nosotros, fuera parte de realizar lo que es nuestro proyecto de empresa, nos despreocupamos del todo de todas las gestiones que fueron precisas como un reloj suizo. Fueron cuestión de horas, entramos ahí en el límite con nuestro proyecto y bueno, en la situación en la que estábamos, que llevamos meses sin recibir un salario, pues el estar un mes más, por un lado, económicamente, estar un mes más atrapados en esa situación, sin poder capitalizar el desempleo y sin poder generar nuestra sociedad, por un lado suponía dinero y por otro lado suponía también un peso moral. Realmente necesitábamos actividad. Por otro lado, luego, lo que es en la constitución de la sociedad, pues el siguiente paso que teníamos que hacer era crear una cuenta en un banco, con lo cual desde ARLE se nos facilitaron un par de convenios con diferentes entidades financieras. Abrimos cuenta en una de ellas con unas condiciones bastante ventajosas. Fue muy ágil, fue pues como estar en casa, como un hermano mayor que te ayuda. Nosotros nos íbamos preocupando de lo que era nuestro proyecto, pero realmente teníamos una ayuda al lado. Entonces, bueno, una vez que capitalizamos el paro, cada uno de los socios lo que hicimos fue monetarizar ese desempleo, lo metimos en el capital social de la empresa. Realmente fuimos a máximos y desde ARLE nos calcularon los máximos que teníamos de capitalización de paro, más que nada para que ninguno de los socios perdiese lo que es la opción de empezar a generar desempleo desde el minuto cero. Teníamos, en cuanto a las capitalizaciones de paro, por nuestras bases impositivas, había una pequeña diferencia en cuanto a la capitalización de desempleo de uno y de otro de los socios. Entonces ahí fuimos a máximos para capitalizar todo el paro que teníamos acumulado y para que desde el minuto cero pudiésemos ya ir generando desempleo. Todos esos cálculos nos los hicisteis desde ARLE. Creo recordar además que nos los hiciste tú. Aparte de todo esto, una vez capitalizado el desempleo, todavía teníamos ahí unas gestiones con Fogasa que llegaron semanas, incluso algún mes a posteriori, que también nos apoyasteis. Y llegó el momento de la creación de la empresa, lo que es en notaría. Fuimos a notaría y allí mismo constituimos la sociedad. Tú, Yone, nos acompañaste directamente a notaría y por parte de ASLE, lo que es el registro de la sociedad, en el registro mercantil la hiciste tú personalmente. Lo que es el CIF también se solicitó por parte de ASLE e incluso pues la firma digital como administrador. Con lo cual, bueno, todos esos servicios fueron servicios que nos prestó ASLE, que no nos costó ni un solo euro desde lo que es la reserva del nombre comercial. Y allí arrancamos como sociedad. Luego, ¿qué más servicios tenemos con ASLE? Arrancamos con la parte, tanto Luis Mari como yo, veníamos de departamentos diferentes, pero ninguno de los dos habíamos estado en la parte financiera o administrativa de la sociedad. Y entonces ya desde ASLE se nos ofreció también el servicio de asesoría, que es lo que tenemos con Soprex también. Con lo cual, en ese sentido, por nuestra parte nos preocupamos de nuestro negocio, pero todo lo demás fue como un camino de rosas dentro de este proceso que para nosotros fue bastante duro y se nos hizo muy fácil por parte de ASLE. Bueno, la verdad es que gusta escuchar esto de Camino de Rosas, suena como muy idílico dentro de lo que Sí. representa el crear una nueva empresa, las dificultades que entraña.
También es cierto que este apoyo se presta como consecuencia de nuestra propia labor, ¿no? En el día a día, y el apoyo que intentamos prestar a todos los emprendedores y emprendedoras en lo que es la creación de empresa. Pero una vez de creada la empresa, que yo creo que es donde quizás los emprendedores y las emprendedoras suelen estar más perdidas, vosotros ya hace 2 años y medio que creasteis la empresa. Sí. Y en ese ínterim, además, coincide que han sucedido muchas cosas, porque, si no recuerdo mal, un año, nada más un año, cumplirse un año de la creación de la empresa, además está ya lo que es la pandemia, que todavía pues, nos está asolando hoy en día. Entonces, yo sí que quería preguntarte, a partir de la creación de la empresa, ¿qué preocupaciones teníais? ¿Cómo se os ha apoyado? ¿Cómo se puede apoyar a un emprendedor o una emprendedora bueno, pues que arranca y que necesita, primero, arrancar el proyecto y, segundo, consolidarlo? Y aprovecho ya este momento para preguntarte un poco cómo habéis afrontado la pandemia. ¿Cómo habéis afrontado la pandemia? ¿Qué apoyo habéis recibido? Porque también es cierto que, siendo una situación atípica, puede ocurrir a cualquier empresa, bueno, en un momento determinado, tener que enfrentarse a una situación inesperada, ¿no? De hecho, es lo que suele ocurrir. No todo es cierto, desgraciadamente. Y bueno, hay que estar preparado para poder afrontar esas situaciones que nos van sobreviniendo, ¿no?, a lo largo del tiempo. Entonces, Igor, cuéntanos un poco eso, a partir ya de la creación de la empresa, cuando vosotros os empezáis a dedicar a vuestro negocio, qué es lo que hay que hacer en el día a día. A partir de ahí, ¿qué preocupaciones teníais? ¿Cómo se os ha apoyado? ¿Cómo habéis ido consolidando? Y luego, si te parece, hacer un poquito de hincapié en la pandemia, cómo os ha ha afectado, que creo que también es importante. Gracias. Sí, bueno, a ver, en el día a día, la preocupación nuestra, una vez arrancado el negocio, más que nada era, como bien os he dicho antes, más que nada el día a día, la parte financiera, laboral, económica, que era un poquito, aunque por formación teníamos cierta formación en ello, pues tampoco nos habíamos desempeñado en ello en las anteriores etapas profesionales. Entonces, el día a día pues contábamos con Sopres y con Asle. Las primeras semanas o primeros meses, yo creo que todas aquellas dudas, pues descolgamos el teléfono: oye, tengo esta duda, ¿qué es, cómo debo actuar? Hemos tenido detrás a los técnicos de Asle, no solo Yone. Al final era levantar el teléfono, llamábamos, y desde Asle pues nos poníais en contacto con uno otro técnico y nos habéis ido asesorando en el día a día. Nosotros realmente nos hemos preocupado de nuestro negocio, lo que es de la construcción, de los servicios de nuestros clientes, y en todo lo demás hemos tenido el apoyo de Asle, o incluso dudas que nos han surgido y no teníamos o no teníais la respuesta concreta, o había que estudiar el asunto, pues en poco tiempo pues hemos tenido respuesta. Entonces, en ese sentido nos hemos sentido muy a gusto, muy cómodos, con cierto respaldo, y habíamos perdido el miedo porque estábamos dentro de la familia Asle, teníamos una gente que nos estaba apoyando y que nos iba a apoyar o nos iba a asesorar en cada paso. Igor, una cuestión importante, porque cuando se arranca un proyecto empresarial, conocéis muy bien vuestra actividad, ¿no? Entiendo que todo el mundo que arranca un proyecto tiene una idea, sabe desarrollarla, pero a nivel de gestión suele haber carencias. Y es importante, es importante marcarse, cuál va a ser un poco el plan de gestión, cuáles van a ser las actuaciones que se van a realizar a lo largo del año, incluso marcarse unos objetivos concretos y hacer un poco seguimiento, ¿no?, para ver si vamos bien encaminados o hay que reconducir un poco. En ese sentido, si no recuerdo mal, vosotros, una de las cosas que hicisteis inicialmente y que intentamos por lo menos apoyaros fue el desarrollo de un plan de gestión. Sí. Es así, ¿verdad? Sí, hicimos de origen de vuestra mano un plan de gestión. Plan de gestión que con el proyecto empresarial nuestro se presentó también en Seguridad Social, y se hizo un plan de gestión más que nada para tener cierto control, ciertas previsiones de crecimiento. Era un plan de gestión a 3 ejercicios. Arrancamos 2019, que fue un ejercicio que no era completo. Arrancamos un 29 de marzo como sociedad, que fue viernes, pero realmente nuestra actividad arrancó en el mes de abril, que ya arrancamos con semana completa.
El primer ejercicio cumplimos objetivos. La gestión del día a día, bueno, nos asustaba un poquito la parte que ya hemos comentado, financiera, administración, y luego el control del negocio y el crecimiento. Arrancábamos con un proyecto en el cual éramos 2 emprendedores, los dos mano a mano. Dentro del primer ejercicio teníamos previsión de la contratación de una segunda persona, en principio no a jornada completa dentro del primer ejercicio. Y bueno, el mes de junio del 19 ya contratamos un técnico que empezó a trabajar con nosotros ya en junio a jornada completa, y hoy en día sigue en Prest. Esto fue en junio del 19. En julio del 20 entró a trabajar ya con un contrato indefinido. Bueno, entró a trabajar, siguió trabajando con nosotros con un contrato indefinido, y hemos ido creciendo poco a poco. Nos pilló, bueno, lo que ha enlazado con la pregunta anterior, que íbamos a celebrar el primer aniversario de Prest en marzo del 19, y fue cuando saltó la pandemia. Entonces, en ese sentido, nos vimos que no podíamos celebrarlo, pero bueno, tuvimos en todo momento la llamada, en primer momento la llamada de Prest, prestándose a toda ayuda que necesitásemos. Nos llamaste tú, Yone, tuvimos luego llamadas de diferentes técnicos, viendo un poquito cuál era la situación, en qué situación nos encontrábamos. En primer momento os preocupasteis por nosotros personalmente y por la salud nuestra y de nuestras familias. Y bueno, en un tiempo bastante ágil, que fue cuestión de 1 o 2 días, desde Asle pues, nos ayudasteis a presentar un ERTE, en el cual, bueno, las 3 personas que estábamos trabajando entramos en un ERTE parcial. Debido a la situación que había, se había reducido lo que era, por nuestra parte, seguíamos con nuestros contratos y nuestros trabajos, pero la posibilidad de ejecutarlo bien se nos reducía bastante. Entonces, en ese sentido, tuvimos la ayuda de Asle. Yo creo que en 24 o 48 horas nos habían aprobado el ERTE, tuvimos un ERTE parcial de un 40%, en el cual seguíamos trabajando, y bueno, durante todo el confinamiento hubo obras y servicios que pudimos seguir prestando, incluso eran necesarios. Y semana a semana pues teníamos, yo creo recordar que había por lo menos una circular semanal por parte de Asle con diferentes aspectos laborales, aspectos sanitarios. Tuvimos que adaptarnos al COVID, e incluso pues ya dentro de todo lo que fue el tiempo de pandemia, hubo diferentes posibilidades de financiación. Por un lado nos acogimos a una financiación del Cargi que nos llegó mediante una circular y después una llamada telefónica tuya, como había una posibilidad de diferentes créditos para capitalización a sociedades. Obtuvimos un primer crédito del Cargi, con lo cual, bueno, pues con la situación que nos venía y era incierto el tiempo que íbamos a estar así, pues lo hemos tenido allí como cierto colchón para las situaciones que nos han sobrevenido. Después de esto, unos meses un poquito más tarde, hubo una campaña de Sí Capital Riesgo de Diputación Foral de Vizcaya también para capitalización a diferentes sociedades. No pudimos acogernos a la primera edición, más que nada porque nos excluían al haber recibido un crédito del Cargi, pero al de unos meses, en una segunda edición, nos acogimos a ello y obtuvimos también un crédito en unas condiciones bastante ventajosas por parte de Sí Capital Riesgo. Y bueno, más tarde, en cuanto a financiación, hubo una segunda fase del Cargi también, que creo recordar que se abrió el mes de abril aproximadamente, te estoy hablando de memoria,
Y bueno, también optamos a ello de mano de ASLE y obtuvimos también un crédito también para poder afrontar la situación. En todo este interín, pues bueno, es sencillo, pero en cuanto a toda la documentación a presentar y todo, nos ayudasteis desde el primer momento, bien tú misma, Ione, y bien Anaida Zabal también, desde el Departamento Económico Financiero de ASLE, que nos echasteis una mano en preparar todas las memorias y en nuestro nombre solicitasteis las ayudas. La verdad que ha sido una época incierta, la del COVID, y yo sí que quiero aprovechar, aunque estamos en formato aquí entrevista y en formato conversación, sí que quiero aprovechar para apuntalar algunas de las ideas, ¿no? Es decir, hemos hablado, o has puesto en valor algo que yo creo que es muy importante y es el ecosistema que existe en torno al emprendimiento, ¿no? Porque has estado hablando de cómo arrancáis un poco con Egas Chorierri, que os apoya en un primer momento, luego llegáis a ASLE, os ayudamos lo que es la propia Constitución y bueno, el asesoramiento posterior o en esa fase de apoyo consolidación. Has hablado también ahora de Seed Capital, cómo accedéis a una financiación a través de Seed Capital. Un ecosistema, has hablado del Cargi, es decir, somos unas entidades que yo creo que sí que quiero poner en valor el ecosistema que existe en torno al emprendimiento y la importancia de colaborar entre todo el ecosistema, pues para que el emprendedor esté verdaderamente arropado, ¿no? Arropado y, y sepa un poco consolidar ese proyecto y impulsarlo, diría yo, potenciarlo, acelerarlo, ¿no? Yo creo que es fundamental esa colaboración, pero sobre todo estar continuamente informado y apoyado, que si en un momento determinado tenemos alguna urgencia, alguna necesidad, tengamos a quien recurrir que nos apoye y nos asesore, ¿no? Y nos guíe en este periodo. Entonces, yo creo que es muy importante lo que estás diciendo porque, como he dicho antes, situaciones atípicas como la del COVID no son atípicas, como lo he dicho, pero bueno, surgen otros temas y hay que estar un poco en manos de personas que sepan guiarnos, ¿no? Guiarnos para llevar a buen fin el proyecto. Más allá de un poco hemos hablado de tema de un ERTE, efectivamente, que hemos tenido que solicitar pues, para que la empresa sobreviva. Yo aquí quiero poner en valor pues, cómo también la sociedad laboral apuesta por un empleo de calidad. Y empleo de calidad significa también esa resiliencia, ¿no? Esa capacidad de, a través de distintas herramientas, como puede ser el ERTE, mantener el empleo y que siga a lo largo del tiempo, ¿no? Sea sostenible. Pero más allá de eso, hemos hablado de financiación, también tan necesario el músculo financiero para aguantar y para salir adelante. Pero otra cuestión importante que yo creo que surge a partir del COVID es un poco el replanteamiento incluso del modelo de negocio. Nosotros teníamos un negocio determinado, un negocio, hablamos de clientes, proveedores, hablamos de canales, hablamos de un montón de cosas y irrumpe el COVID y una de las cosas que estamos continuamente hablando es hay que replantearse el modelo de negocio, hay que replantearse cómo hacemos la relación con los clientes, cuál es nuestro marketing, tenemos que apostar por la digitalización, obviamente tenemos que hacerlo. Entonces, ¿habéis hecho algún tipo de trabajo, algún tipo de reflexión en torno a este tema, un poco mirando ese futuro que se ve modificado, ¿no? A raíz de esta pandemia que ha irrumpido, ¿no? Sí, bueno, en primer momento, a ver, la creación de Press fue tan incipiente, venimos desde 2019 y cuando creamos Press realmente no hemos tenido que adaptar ni la sociedad ni los medios a la nueva situación. Más que nada porque veníamos ya de una situación anterior, éramos una empresa pequeña y teníamos que ser lo suficientemente ágiles y ya en la creación de la sociedad pusimos los medios informáticos necesarios para que pudiésemos trabajar o teletrabajar desde cualquier lugar. Somos una empresa de construcción construcción y servicios, pero realmente nuestro trabajo está fuera de la oficina. Y teníamos claro que nuestro lugar de trabajo no era la oficina, sino aquel donde teníamos que estar y aquel donde podíamos llegar con un portátil, con lo cual ya en el origen y en el germen de Presta arrancamos con un sistema, con unos servidores y el poder trabajar remotamente, que no nos fue complicado el adaptarnos en un primer momento. Las primeras medidas que tomamos con el ERTE fue
dar la posibilidad de teletrabajar. Seguíamos en obra y seguimos en obra en todo lo que sería el confinamiento. Hubo una semana prácticamente que la construcción se paró, pero realmente no era un parón real, sino que eran días de convenio. Lo demás, bueno, ha habido trabajos que no hemos podido ejecutar, pues porque coincidíamos con vecinos, con gente, pero lo demás hemos estado trabajando. Y la situación no tuvimos que adaptarnos realmente, y sí nos ha cambiado el aspecto sobrevenido después del COVID de las relaciones interpersonales. Veníamos de una relación cercana, hubo muchos meses que la relación era telefónica, pero más que telefónica, pues hemos estado relacionándonos, reuniéndonos por reuniones detrás de la pantalla del ordenador, en la cual hemos interactuado. Pero bueno, yo creo que como en todos los negocios, no nos ha costado en exceso, sí nos ha costado la distancia, porque aquí somos gente pues de mucho contacto y de reuniones in situ. Pero bueno, una vez sobrellevado eso, pues tendremos que ir compaginando, por un lado, ese tipo de reuniones con el contacto personal también. Igor, porque vosotros sois un ejemplo de emprendimiento colectivo. Sí. No son, en su día decidisteis no emprender solos, sino Sí. emprender colectivamente, y bueno, y habéis ido creciendo en lo que es la propia empresa. Desde tu opinión, ¿consideras que bueno, esos valores que estabas diciendo de cercanía, complementariedad, se ponen en valor a través de esa colectividad, esa apuesta un poco por ser más de dos personas, ¿no?, dentro de lo que es el propio proyecto? Sí, a ver, en principio nosotros lo que es el modelo de sociedad laboral y el modelo que viene de ASLE, nosotros veníamos, los socios fundadores somos dos, veníamos trabajando desde dos departamentos que veníamos trabajando transversalmente, un trabajo en el cual han sido dos departamentos, dos visiones diferentes de la misma empresa, pero que la situación también en la que nos encontramos de un concurso sobrevenido, pues aparte de compañeros, hemos llegado a ser amigos. Hemos estado trabajando muchos años juntos. Realmente llega un momento en el cual nos miramos, sabemos lo que pensamos cada uno, y realmente el aprendizaje individual pues no hubiese sido tan sencillo como el emprendizaje colectivo. Al final teníamos una visión general de qué es lo que queríamos, pero lo teníamos todavía mucho más claro qué modelo no queríamos o qué es lo que queríamos evitar. Entonces el binomio ese, la complementariedad, nos ha sumado mucho. Aparte luego la gente que se ha ido incorporando a nuestra empresa, a Prest, pues es gente cercana, gente con la que ya hemos trabajado, hemos colaborado en etapas anteriores. Es una empresa mucho más participada, más transversal. Yo recuerdo, pues bueno, cuando se incorporó Maitane, que fue la primera incorporación en Prest, las reflexiones, decisiones, pues eran reuniones en las cuales estábamos a tres, con todos los datos que nos llegaban con un input a cada uno, y siempre han sido unas decisiones bastante compartidas. En un principio, pues chocaba un poquito, pues o Maitane estaba un poquito así, dice, oye, pues ¿cómo es que contéis conmigo para esto? A ver, venimos de modelos anteriores, sabemos qué es lo que queríamos y qué es lo que no, y lo que sí queremos en todo momento es que quien esté integrado en nuestro proyecto Prest, que sea gente que crea en ello, que participe y que aporte lo mejor de sí. Entonces, el formato entendemos que tiene que dar lo mejor de sí, pero es que a nosotros también nos interesa que quien esté pueda opinar, pueda darnos una visión que nosotros no tenemos. Entonces, siempre he pensado que me tengo que apoyar o nos tenemos que apoyar en la mejor persona que podamos tener para ese puesto, y no tenemos ningún miedo en que pueda participar, en que pueda pensar e incluso pueda tomar decisiones por nosotros. Es transversal, hay confianza, es un empleo pues de cierto valor,
y realmente creemos que en el equipo. Entonces, no vienen de estructuras piramidales, sino de un conjunto de familia, de una sensación de sentirse a gusto y dar lo mejor de sí, porque además más en estas temporadas o en estas épocas hemos tenido que trabajar muchísimo más para no quedarnos atrás. Igor, ya vamos un poco finalizando porque va pasando los minutos rapidísimamente. Y bueno, y la conversación, pues aunque nos podríamos tirar mucho tiempo, bueno, pues hay que ir terminándola, ¿no? Pero yo sí que te quería preguntar 2, 3 cositas. En primer lugar, ahora que lleváis ya 2 años y medio, lo primero de todo quería preguntarte por el modelo. Es decir, lo estabas diciendo ahora, algunas de las cuestiones, pero un poco haciendo esa valoración desde la creación de hace 2 años y medio, ¿qué valoras del hecho de haber creado tu empresa a través de una sociedad laboral? Yo quería saber un poco qué es lo que más os ha aportado, qué beneficios o qué es lo que destacarías, ¿no? A ver, el haberla creado como sociedad laboral, pues nos ha aportado, por un lado, hemos conseguido las capitalizaciones de desempleo que han ido a la sociedad para poder arrancar con este modelo. Aparte de eso, hemos tenido ayudas por parte de PRES para todo lo que son subvenciones en la creación de empleo, creación de empleo de calidad. Y por otro lado, pues bueno, yo creo que es la confianza, el respaldo de una sociedad laboral. Tenemos una entidad jurídica en la cual nosotros somos socios de la empresa, pero aparte estamos cotizando en el régimen general, con lo cual seguimos manteniendo la misma situación que veníamos anteriormente, y aparte estamos en una sociedad, yo creo que bastante más igualitaria, yo creo que con un reparto de capital y de accionariado pues, más justo, y en la cual todos participamos y aportamos. El formato tenemos es un formato más de confianza, en el cual estamos dando lo mejor de nosotros y la mejor de nuestras ilusiones, con lo cual hemos podido aportar todos ahí en eso. Igor, y más allá de eso, vosotros desde que os creasteis, bueno, lo hicisteis de la mano de ASLE y luego ya os asociasteis a ASLE, ¿no?, que es una asociación empresarial con 250 empresas asociadas en los 3 territorios. ¿Cómo valoraríais vuestra asociación? ¿Os ha apoyado, os ha ayudado a lo largo de este camino? Un poco cómo lo valoráis también, un poco esa parte. ¿Os hemos ayudado en la consolidación? ¿No lo hemos hecho? Por nuestra parte, la valoración, a ver, yo creo que es sobresaliente. Nos encontramos con ASLE, lo primero, pues con gente amiga que nos ha ayudado en cada paso que hemos dado. Por otro lado, lo que es en la creación del empleo, ha sido paso a paso, pues nos hemos despreocupado de todas las gestiones, más que nada nos hemos dedicado a nuestro propio negocio, pero por parte de ASLE nos habéis dado en todo momento los plazos. Es más, había solicitudes de ayudas que había, que realmente nos llamabas tú personalmente: oye, hay esta ayuda, tenéis capacidad para entrar, pero despreocuparos de todo, que todavía no se han abierto los plazos, pero en cuanto se abran ya lo solicito en vuestro nombre. Entonces, ha habido momentos en el que prácticamente de la documentación que habíamos generado de PRES nos habíamos desentendido de todo, y hemos tenido que pasar por ASLE solamente para firmar la solicitud que ya desde ASLE habéis preparado en nuestro nombre y la presentabais. Con lo cual, a ver, el trato ha sido, por un lado, un trato de familia ASLE. Hemos tenido en ASLE nuestro hermano mayor o nuestros hermanos mayores que nos han ido apoyando y ayudando en todo momento, y es más que positivo. Cada técnico, cada persona de ASLE pues está ahí para ayudarnos a nosotros y para ayudar a otras sociedades laborales, más cuando todavía no éramos tampoco asociados. Igor, y ya un poco, bueno, finalizando, más allá de las preguntas que nos queráis hacer, yo hay una cosa que siempre pregunto, y es a ver si recomendaríais a otros emprendedores o emprendedoras
primero, crear una sociedad laboral y, en segundo lugar, pues acercarse a ASLE, ¿no? Pues para que podamos en un momento dado apoyarles. Ah. Entonces, bueno, esas cosas hay que preguntar. Sí, pues realmente, a ver, yo creo, yo y tanto mi socio Luis Mari como yo creo que somos grandes convencidos de las sociedades laborales, grandes convencidos también de integrar la familia ASLE y realmente no es que recomendaría, yo creo que he recomendado a gente cercana, a amigos que se han encontrado en situaciones parecidas, similares, que están en otros modelos de sociedades, el modelo de sociedad laboral. Modelo de sociedad laboral y luego el ser o el estar integrados en ASLE. Más que nada por la ayuda, la compañía y las gestiones que han realizado en nuestro nombre, y me consta que no solamente para nosotros. Ahí conozco más gente que ha acudido a ASLE, que los he recomendado y realmente están más que satisfechos con el trato que se ha tenido y con los resultados también. Bueno, muchísimas gracias, Igor. Es que ricasco. Yo creo que es importante, y aquí sí que quiero decir, importante en que cuando alguien emprende tiene que mirar el día siguiente. Es decir, hay una fase complicada, que es esa fase de arrancada, esa fase de consolidación, pensar siempre un poquito en crecer. Y bueno, en este caso, claro, siendo nosotros, ASLE, quienes hemos organizado un poco esta charla, esta conversación, pues evidentemente hemos hablado de nosotros, pero más allá de lo que es ASLE, creo que es importante que los emprendedores y emprendedoras, bueno, pues piensen, tengan un apoyo más allá de lo que es la propia Constitución, que se dediquen al negocio, que es importante, no sabemos de todo, y bueno, nos apoyemos en organizaciones como la nuestra. Hay otras organizaciones que puedan un poco darnos ese apoyo a lo largo del tiempo para consolidar ese proyecto y sobre todo para hacerlo sostenible en el tiempo, ¿no? Entonces, bueno, agradecer a Igor un poco su intervención aquí en esta conversación y en principio estamos a vuestra disposición para cualquier pregunta que nos queráis realizar. Bueno, pues nada, yo quería daros las gracias. Me parece que ha sido muy interesante la charla que hemos tenido, y yo me quedo un poco con esa sensación de acompañamiento, ¿no? Porque sí es verdad que siempre que hablamos de emprendimiento, hablamos de poner en marcha un proyecto, pero claro, evidentemente esos primeros pasos y esa sensación de acompañamiento, de no estar solo, es súper importante, ¿no? Y desde ASLE pues es evidente que estáis realizando una labor muy importante, ¿no? Igor, yo querría preguntarte, no sé, si hay algo que eches de menos en todo lo que es el ecosistema, o sea, es decir, ¿hay algo que tú crees que se podría mejorar, bien desde instituciones públicas o ¿hay algún aspecto en el que digas, no sé, alguien echo de menos tal servicio, tal cosa que nos podría haber venido bien? A ver, en primer momento yo creo que ya lo he comentado en alguna ocasión también. Más que nada, a ver, nosotros lo que, como tú bien dices, hemos sentido en todo momento lo que es la compañía, el acompañamiento, el mayor vértigo que te da cuando te decides a emprender de una u otra forma, más en nuestros casos, que veníamos de una situación dramática, es el miedo a la soledad o el no saber qué hacer. En ese momento nosotros nos hemos despreocupado de todo, nos hemos preocupado en nuestro negocio y realmente hemos estado respaldados y sin ninguna situación o sin ninguna sensación de soledad, o ante la mínima duda hemos levantado el teléfono, hemos acudido a ASLE y los hemos tenido allí. Pero yo lo que sí he hecho en falta, no ya por parte de instituciones, lo que sí he hecho en falta desde los propios centros de formación, universidades. Yo tengo formación en marketing, en su día tuve profesores extranjeros con unas otras realidades empresariales diferentes, y sí tuve la suerte de que me hablasen de lo que podía llegar a ser una sociedad laboral. Pero se quedó allí, y lo que he hecho en falta es que hoy en día, tanto pues en económicas, empresariales, en Sarrico, en la Universidad de Deusto, no se habla de sociedades laborales.
Yo recuerdo, pues en mis épocas de estudiante, a los primeros de los 90, se hablaba de las sociedades cooperativas como paradigma. Se paraba ahí, no había más. Nos hablaban de sociedades anónimas, sociedades limitadas, cooperativas. Tuve algún profesor que nos habló de lo que podían llegar a ser las sociedades laborales. Y realmente hoy en día me encuentro en la calle con amigos, compañeros, hijos de amigos que están estudiando en la universidad, y realmente tienes que parar a explicarles qué es realmente una sociedad laboral. No entienden cómo, siendo emprendedor, siendo empresario, yo mismo sea administrador de la sociedad, no entienden que no sea autónomo y que realmente esté cotizando en el régimen general. Entonces yo creo que es una herramienta muy importante de cara al emprendizaje, de cara a cambio de accionariado en sociedades de otro tipo que se pueden transmitir a sus trabajadores, y realmente no estamos formando a nuestra gente joven y no estamos informándolos. Y yo creo que ahí está. No digo ni que sea ni mejor ni peor. Para mí es la mejor opción que hay. Realmente soy un convencido de las sociedades laborales, pero creo que debiéramos de formar a nuestro futuro en ello. Perfecto. Oye, pues tenemos que dejarlo ya porque hemos cumplido nuestro tiempo. Muchísimas gracias a los dos. Eskerrik asko, Igor Llodio, de Prest Erakuntza eta Zerbitzuak, y Jon Enolte, de directora de ASLE. Muchísimas gracias a los dos. Eskerrik asko. Y nosotros continuamos en la Sarekin Week hablando de cultura emprendedora. En 10 minutos estamos de vuelta.